Bienvenidos a su podcast favorito, Los Abogados Podcast, nuevamente con una entrega especial para todos ustedes, así como lo fue la anterior. El día de hoy traemos unos temas muy buenos, que es el tema de la responsabilidad civil contractual. Y me gustaría que, dándole la bienvenida a mi compañero José Mejía, que está aquí como siempre, pues que él inicie inmediatamente con el tema. Muchas gracias, doctor. En estos días ha trascendido en la palestra pública una situación que acontece presuntamente sobre una violación de un contrato de la cantante típica Nelly Torres, o mejor conocida como Nelly Swing, pero tiene otro nombre que ha trascendido más que su propio nombre artístico. Explíqueme eso, ¿cómo es? Ella tiene un disco muy contagioso que se llama Cuando el perro bebe agua. Espérese, doctor, ¿cómo así? Cuando el perro bebe agua. Claro. Cántese un chin para yo ver si me acuerdo. Cuando el perro bebe agua. Que la única frase que la persona le bebe es el gurururu. El gurururu. Doctor, yo de verdad que yo pensaba que usted estaba menos actualizado, pero yo veo que las actualizaciones suyas están a nivel. Usted no queda atrás. El típico es muy bueno, ¿sabes? El merengue y el típico son cosas que se bailan y no pasan de moda. ¿A usted le gusta su cibao? No pasa de moda. No pasa de moda. Eso no pasa Doctor, de moda. Y dentro de lo que usted ha podido conocer, ¿cuál es la situación contractual en la que ella aparentemente y supuestamente se ha visto involucrada? Bueno, presuntamente hay una violación de un contrato. Como ustedes sabrán, en el mundo artístico, cuando se contrata a un artista, se crea un contrato de servicio para una actividad X o Y determinada. En esa actividad se entiende que el artista se va a estar presentando X día y a tal hora, dentro de un rango de horario, por cualquier situación o imprevisto que pueda pasar. Eso se ve con todos los artistas. Es algo de conocimiento a las personas que se dedican en ese mundo artístico a contratar este tipo de servicios. Entonces, ¿qué pasa? Supuestamente hubo un incumplimiento de parte de la artista. ¿De qué incumplimiento? Ella no se presentó en la actividad. En una actividad. No se presentó. Bueno, según yo tengo entendido, existen dos tipos de responsabilidad que hacen nacer la responsabilidad civil. La manera en que tú puedes exigir daños y perjuicios, que es el nacimiento de la responsabilidad civil, que son dos. Existe una responsabilidad civil, que es la que nace de los contratos, que es la contractual, que es de la que estamos hablando, y hay una responsabilidad civil que nace de los hechos, que es una responsabilidad civil personal, ¿verdad? Es correcto. Sobre el hecho per se, personal. La diferencia de una y la otra es esa, que una nace de los contratos, del compromiso que hay entre personas, y otra nace de acciones. Excelente, doctor, lo explicó. No lo pude haber explicado mejor. Y con esto le digo otra situación. En ese proceso que se ha visto en las redes sociales, donde presuntamente hay una violación, se está solicitando una indemnización de daños y perjuicios al artista. Porque vale destacar que cuando se habla de responsabilidad civil contractual, tú tienes que saber que la misma ley dice o establece que la forma en que la responsabilidad civil contractual se resuelve por la vía de daños y perjuicios. Si alguien alega incumplimiento de un contrato, lo que exige es daños y perjuicios ante un tribunal. Entonces, muchas personas se preguntarán y dirán, pero si yo hago una actividad comercial con usted donde yo le iba a dar 50,000 pesos y usted iba a hacer una actividad determinada, ya sea de un evento artístico, ¿por qué tú me estás demandando por 5 millones de pesos? Cuando estamos hablando de 50,000 pesos que están involucrados solamente. Claro, lo que pasa es que el papel lo aguanta todo. Es correcto. Usted le puede poner 70 millones, usted le puede poner 100. Pero eso va a pasar por un filtro que es un tribunal, que quien va a apreciar hasta dónde ascienden los elementos constitutivos del daño. Cuando tú hablas de responsabilidad civil, tú hablas de un elemento llamado daño. Y el daño tiene elementos que son el lucro cesante, daño emergente. Probar lo que tú dejaste de percibir producto de esa acción y probar los gastos en que incurriste producto de esa acción o inacción. Exacto. Entonces, el día de hoy estaremos viendo lo que es el daño emergente que surge a raíz de un incumplimiento de ese contrato
en una responsabilidad contractual y estaremos viendo el lucro cesante, que es el daño que persiste a través del tiempo. Vamos a hacer acá un ejercicio práctico para que el público pueda entender de forma más clara y precisa a qué nos referimos. Digamos un ejemplo que yo soy una persona quien se dedica a realizar eventos artísticos, donde llevamos artistas a un local determinado, dígase una finca, y esas boletas se venden a un precio de 5,000 pesos. 5,000 pesos cada boleta. Y normalmente en esas actividades yo estoy reconocido porque lo hago de forma periódica. Cada 2, cada 3 meses, todo el mundo compra la boleta de los conciertos que hace José Mejía. Y las personas ya saben que esos eventos son de calidad, donde nosotros le proporcionamos un espacio seguro para recrearse, donde van artistas, donde hay bebidas, donde hay DJs y demás. Vamos a poner el escenario en el cual se dieron todos los escenarios, pero faltó uno, el artista. Y todas las personas que van ahí, imagínense que 1,000 personas fueran a ese evento. Hay un derecho del consumidor. Ay. Eso puede generarle responsabilidades al que realice el evento. Exactamente. Al que organice el evento. Y el que organiza el evento también le ocasiona daño el artista. Exacto. Entonces, por situaciones como esa es que ven demandas de 10, 20 millones de pesos o más o superiores por tal vez actividades comerciales que entiendan que son pequeñas. Sí. Pero no es lo pequeño de la actividad comercial inicial, es el daño que se produce, porque hay un daño a la imagen empresarial, donde ya ese empresario que se dedica a realizar actividades de recreación de ese tipo, ya ha perdido prestigio, ha perdido dinero, hay una logística. Fíjate lo que pasó no hace mucho en el concierto de Luis Miguel, que se cancelaron el evento un día. Hubo una suspensión. ¿Y qué tú crees que pueden exigir todas esas personas, por ejemplo, que vinieron del interior, que por una razón X o Y, al otro día no podían estar en la posposición del evento porque no podían volverse a trasladar para acá? ¿Qué pasa con esas personas? Esas personas tienen un derecho que lo pueden exigir en los tribunales, pero no solamente eso. ¿Qué hace la compañía inmediatamente? Trata de evadir ese tema de esa responsabilidad, tratando de devolverle el dinero a cada quien. Si cada quien recibe su dinero para atrás, se acabó. Entra en una especie de convenio que automáticamente, pues como popularmente dice, tumba la posibilidad de acudir a exigir la responsabilidad. Entonces, porque cesa el daño, inmediatamente se llega a un acuerdo. Cuando sucede eso, cuando le suceda eso, desde el punto de vista del consumidor, usted puede exigir la responsabilidad, pero desde el punto de vista del productor, usted puede exigir también la responsabilidad. Si el artista no se presentó y hay un contrato, se exige la responsabilidad civil de los daños y perjuicios. No estamos diciendo con esto que según la demanda de la que usted inició hablando, sea así o no sea. Eso va para un tribunal y se va a tener que en un tribunal probar que eso fue así, que hubo tal incumplimiento para que salga una sentencia. Y esa sentencia va a establecer cuáles son los montos por los cuales va a tener que responder la persona condenada. Hay un caso parecido ahora que está en la palestra también, que es el de Moisés Salcés. Hay una demanda en incumplimiento también de contrato por parte de Luis Corporán, que es una persona que se dedica a los medios de comunicación también, de entretenimiento. Y según yo vi un poquito en la demanda, también le está exigiendo una cantidad de dinero. Ellos tienen un contrato, aparentemente por escrito. El contrato establece cláusulas. Entonces, ahora eso va a tener un tribunal que determinar si esas cláusulas la persona demandada las violó, las vulneró, no cumplió, y el tribunal entonces tendrá la decisión de establecer la sanción correspondiente. Entonces, una pregunta que no solamente se hacen los estudiantes de Derecho, se la hacen los abogados y se la hacen personas con tiempo en el ejercicio del derecho. Muchos entienden que por usted iniciar un proceso civil y entender que hay daños por la lógica de la actividad comercial y por el daño que se le hace, ya entienden que es suficiente con poner, vamos a poner 30, 50, 60 millones por daños y perjuicios e indemnización de daños y perjuicios. Entonces, ¿cómo se prueba en un tribunal realmente los daños y perjuicios? Eso se prueba de la manera siguiente.
Cuando usted inicia su proceso, usted debe de tener todas y cada una de las pruebas que sustentan los daños que han surgido, que han emergido, que han nacido a raíz de ese incumplimiento. Cuando es, en este caso que acabas de mencionar, de Luis Nicorporán y el otro joven, Moisés Salcés, pasa algo. Ahí hay un daño a una imagen empresarial, que es la del programa del señor Luis Nicorporán. Que también establecemos que no estamos confirmando nada de eso. Es una presunta. Que estamos tomando el ejemplo para establecer lo que pudiera suceder, lo que pudiera desprenderse si existe realmente tal incumplimiento. Es correcto. Hay otros tipos de incumplimiento, pero además de lo que tú estás explicando, que es muy importante, que se toma en cuenta para el monto, es eso. Es los gastos, por ejemplo, todo el daño con respecto a los gastos que se tuvo que incurrir y con respecto a lo que se dejó de percibir, producto de esa violación, de esa inoperancia, de inobservar ese contrato, de violar ese contrato. Entonces, hay otro punto muy importante. Por ejemplo, hay otro caso que está por ahí ventilándose, que es el de Wander Franco. Wander Franco. ¿Tienen algún caso, Wander Franco? Wander Franco, tú sabes muy bien el caso que tiene. No bueno, tenemos entendido que Wander Franco, para aclararle acá a los quienes nos escuchan y nos ven, que Wander Franco tiene un proceso penal por una situación X o Y que ha surgido con una menor edad. Pero aparte de eso, porque estamos hablando acá de temas contractuales y no sabría si eso encaja exactamente. Usted con un picaflor, ¿qué le parece mejor ¿Cómo que así? ¿La nueva o la otra? ¿Cómo la nueva o la otra? ¿La nueva o la otra? Diga las cosas. ¿Qué nueva? No entiendo. Usted tiene un tema que a usted le gusta hacerse, porque usted sabe lo que yo le estoy preguntando. No, porque yo no entiendo. Pero mi comentario, yo no entiendo. Mi comentario no va de la mano específicamente a la situación penal por la que está pasando. Es que salió una noticia que supuestamente luego de que un abogado le llevó su proceso, supuestamente, él ahora no le quiere pagar. ¿Cómo así? O sea que al abogado que fue a representarlo en ese proceso penal, en esa medida de coerción, que presentó elementos de prueba para que él pudiera el día de hoy estar en libertad y conocer su proceso en libertad, ¿él no le quiere pagar? Profesor, mi profesor César Sánchez me dice siempre que el preso paga preso. Ay, ¿qué usted quiere decir con eso? Que hay que cobrarle cuando están presos. Es que los honorarios penales normalmente se cobran por adelantado, pero eso no quiere decir que tú puedas iniciar el proceso sin necesidad de que se te haya adelantado nada. Lo que van a hacer del proceso que tú estás llevando es una decisión en la que se va a ver que tú participaste como abogado defensor de ese proceso o querellante, en el caso de que representes a la víctima, y en el caso de que no se te quieran remunerar tus honorarios, tú tienes toda la vía de derechos exigida. ¿Y cuáles son esas vías de derecho? Por ejemplo, si yo soy abogado y a mí no me quieren pagar mi dinero, que es el mismo caso hipotético que se está planteando sobre el abogado de Wander Franco, ¿qué yo tengo que hacer? Porque los abogados, en principio, tengo entendido, y en mi experiencia, lo primero que hacen es elaborar un poder quota litis donde representan a esa persona, ya sea en X o Y caso o X o Y materia. Y ahí no se especifican precisamente los honorarios. Bueno, doctor, pero ¿cómo yo puedo probarle a un tribunal de que, por ejemplo, mira, Wander Franco ahora me debe 2 millones de pesos? Bueno, el abogado brinda un servicio intangible. Nosotros no vendemos nada tangible, no vendemos carros, nosotros no vendemos almohadas, no vendemos... ni goma. Nosotros vendemos un servicio intangible, que son los conocimientos y nuestra abogacía, nuestro abogar sobre tus derechos, para que tus derechos sean protegidos y reconocidos. Entonces, vuelvo y te lo digo, si yo participé en ese proceso, hay una sentencia que va a decir que yo participé. Entonces, ¿qué y todas las actas de audiencia donde se dan calidades. Sí. ¿Qué sucede? Podemos decir que todo eso son elementos de prueba para que el abogado, en este caso hipotético de Wander Franco, pueda exigir esos montos perseguidos. ¿Esos son elementos de prueba? Sí, claro, esos son los elementos de prueba que se utilizan para tratar de exigir y demostrar que usted tuvo una participación como abogado de esa persona. Pero hay dos figuras en el derecho, que es el tema, ahí hay una diferencia, porque hay dos figuras en el derecho penal. Una se llama el trabajo realizado y no pagado, y el trabajo pagado y no realizado. Oh. Que eso ya es una figura penal que tú pudieras ser perseguido. El hecho de tú contratar a alguien para que te brinden un servicio, luego de que el servicio sea brindado, tú no querer pagar por el servicio brindado, puede generar esas consecuencias penales que establece la ley, porque eso está protegido por el Código Penal. Ojo con esto. Estamos hablando de que en este caso hipotético del señor Wander Franco con su ex abogado,
hay dos situaciones. La primera es de que hay una violación a un poder quotalitis, ¿verdad? Donde él representa al señor Wander Franco como su abogado. Y Wander Franco le da todos los poderes para que lo represente en justicia. Y la otra situación es una situación penal que surge a raíz de luego del abogado haber realizado el trabajo hasta donde se tiene entendido que debía de llevarlo, que no sabemos hasta dónde él iba a acompañar al señor Wander Franco en ese proceso, Claro, ¿verdad? claro. No lo sabemos, pero ellos tendrán que determinarlo. Ya sea que él tendrá que probar de que ya realizó el trabajo hasta esa etapa y él está cobrando esa etapa del proceso. Recordando que los procesos penales se dividen en 3 etapas. La medida de coerción, la medida preliminar y el juicio de fondo. Y eso es algo de lo que yo difiero, doctor, porque yo siempre he dicho que para mí la medida de coerción no es una etapa del proceso. ¿Por qué? Porque la medida de coerción no es obligatoria que le sea impuesta a una persona para iniciar una investigación. Usted puede directamente presentar la acusación a una persona. Estaríamos frente a una audiencia preliminar, el juicio de fondo y la etapa de la ejecución de la pena en caso de que haya una condena. Los recursos, esas para mí son las etapas que son tangibles, pero perfecto. Hay una situación específica. El derecho penal es muy cambiante. Ese tema de los contratos es algo que es básico de que el juez va a ver si hubo o no hubo incumplimiento, porque todo está por escrito, se supone. Pero yo te voy a decir una cosa. El derecho penal es tan complicado a veces que yo te puedo decir, que yo te puedo mostrar cómo una persona puede cometer un homicidio y salir beneficiado con una pena de 2 años. No, doctor, pero yo creo que esos consejos nosotros tenemos que dejarlos para otro momento. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo hablo desde el punto de vista de la experiencia. Y yo tuve un caso donde a una persona menor de edad le dieron un golpe. Doctor, pero usted no puede estar dando consejos aquí de cómo matar a una gente y que le den 2 años. No, yo te voy a decir cuál es el criterio de los tribunales con respecto a eso, para que tú te sorprendas. Yo tuve un caso donde una persona le dieron un golpe, 2 batazos, uno en la cabeza y uno en una pierna. Pero resulta que yo desde un principio me fui con un homicidio, como un homicidio desde un principio. Pero resulta y viene al caso que la fiscalía acusa como golpes y heridas que causaron la muerte porque la persona no falleció. Duró como una semana o 2 interna en una UCI y luego fue que falleció. Falleció por causa de las heridas, del golpe que tenía en la cabeza, contundente. Por eso le causó un trauma. Entonces, resulta y viene el caso que en primer grado me lo condenaron a 20 años. Porque los jueces de primer grado entendieron que fue un homicidio. Pero en la corte me variaron la decisión y los jueces de la corte establecieron que no, que se trató de golpes y heridas que causaron la muerte y le dieron solo 2 años. ¿Tú sabes por qué le dieron 2 años? Porque tengo entendido que la pena de reclusión menor llega hasta 5 años. Fíjate en algo. El artículo 309, en su parte final, si tú lo lees del Código Penal Dominicano, establece que si de los golpes ocasionados y las heridas han ocasionado posteriormente la muerte, no inmediatamente, posteriormente. O sea, que yo te doy 2 batazos ahora y tú te mueres a la semana, eso es posterior. Eso es posterior. O a los 2 días o a los 3 días, no inmediatamente, porque fueron heridas que te ingresaron y luego pasa lo que pasa. Pero la ley establece que eso se castiga con reclusión menor. ¿Y tú sabes a dónde va la reclusión menor? De 2 a 5 años. Pero la ley establece de esa forma clara que es reclusión menor. Y no especifica si es 1, si es 2, si es 3, si es 4, si es 5. Pero la reclusión menor sí está establecida que de 2 a 5 años. El problema es que hay un derecho fundamental que tiene el imputado de que las cosas sean claras. ¿Entiendes? Tú no me puedes decir, tirarme al aire. No, a él se va a castigar con reclusión menor. Tú sabes lo que tiene que hacer el juez obligatoriamente para proteger el derecho fundamental del imputado a la libertad y todo eso. Y sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, aplicar la pena mínima. Porque el legislador cometió un error al no establecer de manera clara. ¿Quién fue que cometió un error? El legislador que hizo la ley cometió un error al no especificar de manera clara que esa sanción que debe de aplicarse es tal. Tantos años. Cuando eso se queda en un blanco, una pena en blanco, entonces el juez se ve en la obligación, lamentablemente, de imponer la sanción mínima. Sí. Señores, ojo con lo que acaba de decir el licenciado Miguel Ángel Guerrero. Un vacío legal dentro del Código Penal Dominicano. Yo lo veo también así.
Y yo pienso que eso en algún momento con el nuevo Código Penal deberá de cambiar. Porque ¿cómo va a ser posible que una persona cometa un hecho de esa naturaleza y la persona solamente salga condenada a 2 años? Yo creo que salió ya. Tienen que estar bebiéndose un par de frío ahora mismo en el barrio. Posiblemente. Claro. Si no es que le está dando 2 batazos más a otro. Bueno, ya él sabe cómo hacerlo. Y usted lo está aconsejando. Y lesión aprendida. Pues yo conozco abogados que tuvieron procesos penales que antes de ser abogados y que luego fueron grandes abogados. Quizás este ahora aprendió a como dado batazo y salir rápido y cuando viene a ver, ¿verdad? Muchos se gradúan en la cárcel y llegan a ser hasta pastores. Porque quien está en la cárcel, señores. Bueno, hermano, la verdad es que el derecho es muy complejo, lo que te quiero yo decir con este ejemplo que te di. Siempre debe de haber la prueba para probar el daño, hasta qué cuantía debe de llegar. Siempre debe de haber la prueba básica de en qué consistió ese daño. Ah, sí, a mí yo sufrí un daño por el incumplimiento. ¿Cuál fue? Bueno, yo tenía 70,000 clientes y por ese incumplimiento que tú me hiciste de no ir a mi actividad después que te contraté, ahora nada más tengo 20,000. Perdí 50,000. Claro. Eso en bajar eso a ingresos dejados de percibir. Y todo eso, y probarlo ante un tribunal, eso es lo que va a permitir al juez establecer de cuánto es la condena. El papel aguanta todo. En la próxima demanda mía, ya, para que tú veas que sí, que es así, yo lo voy a poner por 20 millones por daño y perjuicio. Bueno, podemos ver que en un proceso extracontractual y tanto contractual podemos exigir lo que nosotros deseemos en una indemnización de daño y perjuicio, pero no tiene validez lo que nosotros exijamos, sino lo que podamos probar en justicia. Porque como acaba de decir el licenciado Miguel Ángel Guerrero, podemos poner 30 millones de pesos como daños y perjuicios en un proceso. Está hasta qué punto nosotros podemos probar que eso no ha creado un daño. Porque si no probamos el daño, no estamos probando que nosotros debemos de ser resarcidos por una indemnización de X o Y monto. Entonces, recomendación para todos y cada uno de los abogados que están iniciando, ya sean procesos penales, donde la vida de una persona se ve en juego, o donde usted ha perdido una cantidad económica X por realizar una actividad comercial, es que sustente muy bien y de forma precisa y concreta todos y cada uno de los elementos de prueba. Puede hacer un escrito bien detallado de todos los elementos de prueba que sustentan ese daño. En el ejemplo que planteábamos artístico, establecíamos de que es una persona, en primer lugar, que acostumbra a realizar actividades de ese tipo, de actividades comerciales. Ya se dañó su imagen. Ya esa persona perdió dinero por la organización y logística de eventos, por publicidad, pagó DJ, pagó bebidas alcohólicas para distribuirlas en la fiesta. También incurrió en otros gastos accesorios que ahora mismo tal vez no los puedo mencionar porque estamos planteando ejemplos, pero vamos a decir que hay camarera, hay empleados, hay vale parking. Hay una producción. Una cantidad de dinero. Una producción completa, doctor. Que se invierte en un solo evento. Pero eso es lo que surge por la naturaleza de la actividad comercial. Sí, claro. Hay otros daños que no se pueden cuantificar. No. Pero hay que tener un número cercano por el daño que se causa. Sí, claro. Imagínense que esas 1,000 personas que fueron a esa fiesta había que devolverle su dinero, pero ellos consumieron también bebidas alcohólicas esperando a su artista, porque todo el que va a una fiesta está esperando. ¿Qué es lo que está esperando al final? Esa persona tiene derecho a demandarte y fácilmente, no solamente que tú tienes que devolverle el dinero, es que fácilmente termina tú condenado, si son 10, cada uno a $1 millón de pesos, te va a pagar 10 millones de pesos en daños y perjuicios a personas que fueron a recibir un servicio que contrataron contigo también. Claro. ¿Entiendes? Entonces, el daño que puede provocar el incumplimiento de un contrato de ese tipo es muy amplio. Y nosotros simplemente lo estamos tocando de manera parcial. Superficialmente. Con las cositas superficiales. Pero que de verdad que el que necesite conocer más de esto puede de verdad acudir a nosotros. Ahí nuestra su consulta, doctor. Usted da su consulta, doctor. Estaremos Yo doy la mía. Cualquier cosa pueden, ¿verdad?, pasar y nosotros encantadísimos le decimos, es más, mire, le voy a brindar un cafecito de entrada. Ustedes los abogados que llegan le brindan café para suavizarlo, para que vayan entrando en ambiente. Yo me lo bebo sin azúcar.
El café. Claro. Y al cliente se lo endulza. Como él quiera. Hasta su leche le ponemos. Ay, Claro. leche de almendra. Tenemos todos los productos que son necesarios, doctor. Y eso es fundamental. Lo que yo siempre le digo a la gente para finalizar con este tema del día de hoy es, los abogados, señores, no solamente son para resolver problemas y conflictos. Los abogados también son para evitarlos. Eso es lo que no existe en nuestro país como cultura. Las grandes empresas multinacionales y nacionales sí lo aplican, pero hay una gran parte de la población empresarial que desconoce o no ha querido reconocer que el abogado se debe de tener ahí. A mí me decían antes, mi papá siempre Para decía... consultas. Mi papá decía que siempre en aquel momento había que tener de cabecera un médico y dentro de eso había un abogado. No me acuerdo cuál era el otro, pero eso era porque el abogado no simple y llanamente para resolverte los problemas. Eso también están para evitarte que tú tengas que incurrir en algún problema. Sí. Y que, le voy a hacer también, le voy a exhortar y a dar una recomendación. Cuando ustedes acudan a una consulta con un profesional del derecho, no se guarden nada. Existe la confidencialidad de cliente y abogado y no se guarden nada, porque mientras ustedes más desarrollan un tema, el profesional del derecho podrá entender la profundidad de la situación y podrá asesorarlo de la mejor forma posible. Eso evitará de que las acciones judiciales que ese abogado vaya a tomar o las recomendaciones que le vaya a externar sean de la forma más eficiente posible. Tenemos que evitar que luego de iniciar un proceso haya que hacer otras actuaciones extrajudiciales sobre ya un proceso iniciado. Le puedo hacer una pregunta, doctor. Claro. Para finalizar el programa del día de hoy, ¿usted me puede cantar un ching otra vez del perro bebe agua? Eso fue su Abogado Podcast. Nos vemos en una próxima entrega de Los Abogados Podcast. Muchas gracias.